Imagina por un segundo que eres un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tu caza, un F-15E Strike Eagle, la joya de la corona del ataque a tierra, acaba de ser alcanzado por un misil antiaéreo sobre el corazón de Irán en medio del mayor conflicto en Medio Oriente desde la guerra de Irak. Te eyectas a más de 20,000 pies de altura para salvar tu vida y mientras desciendes aturdido y con adrenalina a full en tu paracaídas, ves como tu caza de $100 millones se convierte en una bola de fuego sobre la provincia de Isfahán. Estás solo, herido y sabes que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, está movilizando a miles de hombres y milicias para capturarte y exhibirte como un trofeo de guerra. Esta no es la premisa de una nueva película de Top Gun o un videojuego. Esto ocurrió hace apenas el 3 y 4 de abril de 2026. Lo que comenzó como una pesadilla logística y militar para el Pentágono terminó convirtiéndose en una de las misiones de rescate en combate más audaces, violentas y costosas de la historia moderna. Hoy en un minuto, la operación de rescate en Isfahán. Vamos a analizar la tecnología que permitió localizar al piloto en una grieta de una montaña, la sangrienta batalla que se libró en medio del desierto iraní y el papel fundamental de la CIA en una campaña de engaño que dejó a los generales iraníes buscando fantasmas, mientras los comandos de DEVGRU o Equipo 6 de los SEAL rescataban a su hombre. Habla Jorge, bienvenido. Bien, a este punto, si no sabes lo que está pasando en Medio Oriente, si no tienes claro lo que ocurre en Irán con la operación Epic Fury y la eliminación del ayatollah Ali Khamenei, entonces estás bastante perdido. Pero no te preocupes, te dejo todo explicado en los videos que tienes en la descripción. Ahora bien, si ya estás contextualizado, sabrás que después de 34 días de guerra total entre Estados Unidos e Israel contra Irán, ocurrió algo que lo cambió todo. El viernes 3 de abril de 2026, alrededor de las 14:15 hora local, un caza F-15E Strike Eagle en plena misión de alta prioridad fue interceptado por el misil guiado de una unidad antiaérea iraní supuestamente con un sistema de detección infrarroja pasiva sobre la provincia de Isfahán. Y esto no es un dato menor. Isfahán no es cualquier lugar, es uno de los núcleos más sensibles de Irán. Instalaciones nucleares, bases militares, sistemas de defensa en máxima alerta. El simple hecho de que un F-15E haya sido derribado en esa zona nos dice algo. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos estaban operando al límite en pleno territorio enemigo y las defensas iraníes estaban más que listas. Tras el impacto, ambos tripulantes lograron eyectarse. En este tipo de aeronaves hablamos de dos hombres, el piloto y el oficial de sistemas de armas, también conocido como WSO. Recuérdalo, WSO. En cuestión de segundos pasaron de estar a miles de metros de altura a caer en territorio completamente hostil. Ambos se eyectaron de la aeronave y activaron sus sistemas de emergencia al tocar tierra, pero el caos, la geografía y la rapidez de la respuesta iraní hicieron lo inevitable, quedaron completamente separados. Para las 18:30 horas de ese mismo día, un equipo de búsqueda y rescate en combate, CSAR, logró ejecutar una extracción quirúrgica y recuperar solo al piloto estadounidense. Pero el oficial de sistemas de armas no. El WSO, un coronel estadounidense con años de experiencia, seguía desaparecido en el corazón de territorio enemigo, y aquí fue donde la situación escaló a otro nivel. Para la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, capturar a este hombre se convirtió en prioridad absoluta. Se desplegó una cacería masiva, drones, helicópteros, unidades terrestres, inteligencia en tiempo real, todo enfocado en encontrarlo antes que Estados Unidos. Mientras tanto, en Washington, el presidente Donald Trump, el secretario del Departamento de Guerra Pete Hegseth, el general Dan Kane y su equipo de seguridad nacional ya estaban encerrados en la Situation Room. Porque había algo que tenían claro, no podían permitirse que un coronel estadounidense terminara en una prisión iraní y lo usaran como un trofeo de guerra y una moneda de cambio. Y lo que vino después fue impresionante. Verás, mientras las unidades iraníes peinaban la zona, el WSO estadounidense activaba cada segundo de su entrenamiento SERE, o sea, supervivencia, evasión, resistencia y escape. Ya no era un WSO de F-15 en misión, era un hombre solo detrás de líneas enemigas luchando por no ser encontrado y potencialmente asesinado. De acuerdo con los reportes que emergieron tras su rescate, el coronel tuvo un primer golpe de suerte inesperado. Supuestamente fue protegido por civiles iraníes locales cerca del punto de impacto de su aeronave, y este detalle es brutal, porque incluso en medio de una guerra abierta dentro de un país considerado enemigo hay personas que no pelean esa guerra y aún así están dispuestas a arriesgarlo todo por salvar a alguien que ni siquiera es de los suyos, pero ese respiro duró muy poco.
El cerco de la Guardia Revolucionaria Islámica comenzó a cerrarse. Drones en el aire, patrullas en tierra, comunicaciones interceptadas. La cacería estaba en marcha. El coronel estadounidense no tuvo opción. Tuvo que desplazarse hacia las zonas montañosas de Isfahán, donde encontró refugio en una grieta prácticamente invisible desde el aire. Ahí permaneció levemente herido, aislado y en silencio absoluto mientras unidades iraníes pasaban a escasos metros de su posición. Y ahí es donde entra otro actor clave, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, tomando el control para evitar que el enemigo encontrara al coronel estadounidense. La CIA, junto al Comando Cibernético de los Estados Unidos, activaron lo que los expertos llaman una campaña de engaño exquisita. Sabían que los militares iraníes estaban escuchando todo, comunicaciones, señales, incluso el ruido en redes sociales, así que hicieron lo mejor que saben hacer, manipular el campo de batalla sin disparar un solo tiro. La CIA y el US Cybercom comenzaron a filtrar información falsa dentro de Irán. El mensaje era claro, el oficial estadounidense ya había sido rescatado y estaba siendo evacuado por tierra hacia el sur del país. Por supuesto, el impacto para las autoridades iraníes fue inmediato. Los mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica reaccionaron como se esperaba, redireccionaron recursos, desplegaron unidades y concentraron su atención en la frontera sur, buscando convoyes, vehículos sospechosos, cualquier rastro del supuesto escape. Pero todo era una ilusión. Mientras miraban hacia el lugar equivocado, el verdadero objetivo seguía oculto en las montañas de Isfahán. Ese fue el momento clave. Con la presión ligeramente desviada, no fue solo una unidad la que entró en juego, sino toda la maquinaria de inteligencia de los Estados Unidos operando al mismo tiempo. Como algunos medios lo describen, se activaron capacidades únicas, pero la realidad es mucho más precisa. La localización del WSO estadounidense no fue producto de un solo sistema ni de un solo satélite milagroso. Fue el resultado de una arquitectura completa de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, trabajando en conjunto con otras agencias. Así que déjame darte ese panorama completo. Verás, todo comenzó en el instante en que el F-15E fue impactado. Satélites infrarrojos como el sistema SBIRS detectaron la firma térmica del misil y la explosión, generando automáticamente una alerta dentro de la red militar estadounidense. En cuestión de minutos se marcó una zona estimada de impacto. A partir de ahí, satélites ópticos de alta resolución como los KH-11 Kennen comenzaron a analizar el área en busca de señales visibles. Ya sabes, restos del avión, marcas de impacto o incluso los paracaídas de la tripulación. Esto mediante técnicas de análisis de cambios, comparando imágenes de antes y después del evento. Luego, sensores térmicos comenzaron a buscar anomalías mínimas en el terreno, especialmente durante la noche, donde el contraste térmico es mayor. Al mismo tiempo, satélites con radar de apertura sintética analizaban alteraciones en la superficie y posibles indicios de presencia humana. Evaluaban rutas probables, comportamientos esperados bajo entrenamiento SERE, zonas de ocultamiento lógico y patrones de supervivencia. Con cada dato, que podía ser una firma térmica débil, una perturbación en el terreno, una secuencia de movimiento, se construyó una reconstrucción progresiva de su trayectoria. No era algo así como un video en vivo, pero sí algo muy cercano, una especie de playback generado a partir de múltiples fuentes e imágenes. Para confirmar, se desplegaron plataformas aéreas más precisas, como drones de vigilancia avanzada tipo RQ-170 Sentinel o MQ-9 Reaper, capaces de mantener observación persistente y aplicar sensores térmicos de alta definición. Y fue ahí donde finalmente lo encontraron, inmóvil, oculto en una grieta de la montaña, casi invisible, con una firma térmica mínima, pero suficiente. En el Situation Room de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump dio la orden directa al mando del CENTCOM: tráiganlo a casa ahora. Alrededor de las 0:30 del 4 de abril, el silencio del desierto simplemente dejó de existir. Lo que comenzó como una operación encubierta se transformó en cuestión de minutos en lo que los propios habitantes de Isfahán describieron como una batalla a gran escala. Estados Unidos había desplegado uno de los paquetes CSAR, o sea, búsqueda y rescate en combate, más pesados y agresivos que se han visto en décadas. En el aire, cazas de superioridad mantenían a raya cualquier intento de respuesta iraní. A baja altura, los aviones A-10C Thunderbolt II, los temidos Warhawks, se preparaban para abrir fuego si la situación se salía de control. En el núcleo de la operación, los helicópteros HH-60W Jolly Green 2 y las aeronaves MC-130J Comando 2 coordinaban la extracción comandada por un equipo de elementos de DEFGRU, así es, el equipo 6 de los SEAL, mientras que los MH-6M Little Bird del 160 Regimiento, o sea, los legendarios Night Stalkers, se encargaban de la inserción directa y el apoyo letal de las tropas. Pero esto no fue una extracción limpia, fue un infierno.
Las fuerzas especiales estadounidenses descendieron directamente en medio de un intercambio de disparos masivo. Los iraníes habían detectado movimiento, no llegaron tarde, llegaron justo a tiempo para pelear. Unidades de la Guardia Revolucionaria Islámica avanzaban para cerrar el perímetro mientras la noche se iluminaba con trazadoras, explosiones y fuego cruzado. Y entonces comenzaron las pérdidas. Un avión A-10C Warthog fue alcanzado por fuego antiaéreo y terminó estrellándose, obligando a activar una segunda operación de rescate en pleno combate. Otro avión A-10 resultó bastante dañado. Incluso un helicóptero Black Hawk que participaba en la fase inicial recibió impactos directos, dejando varios soldados heridos, aunque logró mantenerse en el aire. A pesar del caos, del fuego, del ruido y de la presión total, los operadores estadounidenses de DEFGRU y de otras fuerzas especiales, probablemente para Rescue Jumpers, lograron abrirse paso. Llegaron hasta el coronel y lo sacaron de su escondite en la montaña bajo una cortina brutal de fuego proporcionada por los Little Bird, cuyos cañones rotativos y cohetes de 70 milímetros convertían cualquier intento de la Guardia Revolucionaria Islámica de acercarse en una sentencia inmediata. Era una carrera contra el tiempo y contra todo un ejército motivado intentando detenerlos y eventualmente matarlos. Aquí es donde la operación dio un giro dramático, uno que inevitablemente recuerda a la fallida operación Eagle Claw de 1980. Para poder sostener una misión tan profunda dentro de Irán, a más de 320 kilómetros del Golfo Pérsico, Estados Unidos tuvo que improvisar algo que se llama Punto de Reabastecimiento Aéreo Avanzado, o FARAP. Esto completamente en medio del desierto. Es un aeródromo austero, remoto, prácticamente invisible, pero absolutamente crítico para que los helicópteros y los Little Birds pudieran entrar y salir. Dos aeronaves de transporte, muy probablemente MC-130J Comando 2, aterrizaron en la arena para reabastecer a las fuerzas en combate, y entonces todo empezó a salir mal. El terreno en el que estaban no aguantó, la arena cedió bajo el gran peso de las aeronaves, los aviones quedaron atascados, inmóviles, incapaces de despegar. En cuestión de minutos la operación pasó de ser una extracción audaz a un escenario de crisis total. Y lo peor, las fuerzas iraníes ya estaban convergiendo hacia la zona, no había tiempo. Fue en ese momento cuando los planificadores del CENTCOM, junto con el general Dan Kane, tomaron una decisión. BIP, Blown in Place, vuélenlo todo. Si no podían llevarse el equipo, nadie lo haría. Para evitar que tecnología estadounidense altamente clasificada, como sensores infrarrojos, sistemas de comunicación encriptados y radares avanzados, cayeran en manos iraníes, los equipos de fuerzas especiales simplemente colocaron cargas de C-4 en sus propias aeronaves, incluyendo también dos helicópteros Little Bird que no podían ser evacuados a tiempo. Las explosiones rompieron la noche de Isfahán. Millones y millones de dólares en tecnología militar estadounidense quedaron reducidos a chatarra ardiente en cuestión de instantes. Pero la misión aún no había terminado. Mientras los restos aún humeaban, 3 HC-130J Combat King II aterrizaron en una pista cercana, ejecutaron una carga rápida bajo presión máxima y evacuaron a todo el personal. Operadores, el coronel rescatado y hasta el piloto del A-10 derribado. Y así, en medio del caos, el fuego y el cierre inminente del cerco iraní, salieron de espacio aéreo iraní. Todos estaban a salvo. Algunos heridos, sí, pero a salvo. Desde una perspectiva militar cruda y sin adornos, la operación cumplió su objetivo principal, no dejar a nadie atrás. Y en ese sentido fue un éxito, pero fue un éxito caro, muy caro. Pero más allá de las pérdidas, hay un mensaje aún más importante. El hecho de que la Guardia Revolucionaria Islámica haya logrado derribar plataformas como el F-15E y dañar seriamente a los A-10 demuestra que sus capacidades de denegación de área A2AD no son teóricas, son muy reales, activas y peligrosas. Las imágenes que ahora circulan en internet parecen sacadas de una película. Se observan fuerzas iraníes inspeccionando los restos calcinados de las aeronaves estadounidenses y posando con equipo recuperado, incluso con objetos personales de los tripulantes, entre ellos un detalle casi surrealista, unos calzoncillos de la marca American Eagle con la bandera de los Estados Unidos. Para Irán, esto es oro propagandístico, equipo millonario estadounidense destruido en su propio territorio, pero la realidad táctica también es otra. El objetivo principal, el hombre que buscaban desesperadamente, ya no está ahí. El coronel estadounidense, el WSO, ya se encontraba a salvo en una base militar fuera de Irán, listo para regresar a casa con su familia. El presidente Trump no tardó en confirmar la noticia. Esto lo hizo el 4 de abril a las 10 p.m. Es muy probable que en los próximos días salgan más imágenes, más videos y detalles técnicos de ese rescate. Bueno, hasta tal vez saquen una película de Hollywood en un par de años. Descripción. Esto que estás viendo no es una simulación, es la guerra real del siglo XXI en Medio Oriente.